Hola, hoy trataremos el tema depuración de deudores. Antes de empezar, veamos la definición. ¿De qué hablamos cuando hablamos de depurar los deudores? La depuración de deudores es una tarea de analizar los saldos individuales de cada deudor, de cada cliente con el que tenemos una cuenta corriente, con el fin de reflejar en la cuenta deudores por ventas, o deudores varios, o documentos a cobrar, o cualquier otro crédito, solo aquellos que pagan regularmente y en tiempo, y sacar de la cuenta a los clientes que no están cumpliendo con esa condición. Eso es depurar, limpiar, sacar y dejar solamente en la cuenta deudores por ventas o deudores varios o documentos a cobrar solo aquellos que están pagando regularmente y en tiempo. Recordemos que las cuentas deudores por ventas, deudores varios, documentos a cobrar son cuentas colectivas, es decir, que agrupan a un montón de clientes con el que tenemos créditos, ¿sí? ¿Cómo se realiza esta depuración? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es analizar cada uno de los saldos de esas cuentas en la contabilidad y ver aquellos que están demorados, aquellos que están en juicio o aquellos que están con certezas de que van a ser incobrables. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, podemos ver los comprobantes, es decir, las facturas y los recibos de cobros que tenemos. Y si no, hay otro proceso que se llama la circularización, que consiste en enviarles cartas o hacer una comunicación telefónica, llamarles y preguntarles cuánto es el saldo. En realidad el proceso técnico sería, se le manda una carta y se le dice, según nuestros registros contables, usted tiene una deuda de tantos pesos. Entonces, si el cliente nos contesta, puede ratificar o puede rectificar eso que estamos diciendo. Ese es el proceso de la circularización, ¿sí? Se le envían cartas circulares a los clientes y se les dice cuánto es el saldo según nuestros registros contables. Antes de seguir adelante, hagamos un recordatorio de lo que ustedes ya conocieron en los cursos anteriores. Los créditos son derechos que tiene la empresa de cobrar determinadas sumas de dinero. ¿Y cuáles son las cuentas que intervienen en el crédito, que conforman el rubro créditos? Tenemos deudores varios, que son aquellos fiados, coloquialmente dicho fiados, por venta de cosas distintas a mercaderías o distintas a bienes de cambio, ¿sí? Deudores por ventas, que son el coloquialmente fiado por venta de mercaderías o bienes de cambio. Deudores morosos, que son aquellos clientes que están atrasados en sus pagos, pero que todavía son recuperables, es decir, todavía los puedo recuperar. Deudores en gestión judicial, es decir, aquellos deudores que, a los que les he iniciado un proceso judicial, pero que también los puedo recuperar. Y documentos a cobrar, aquellos pagaré que he recibido y que los tengo ahí pendiente de que se cumpla la fecha o la condición para poder cobrarlos. Veamos, los créditos cobrables van a ser puestos en la cuenta deudores por ventas, aquellos que son cobrables. Los que están atrasados va a ser deudores morosos, que también sigue siendo una cuenta patrimonial del activo con saldo deudor, es decir, que los puedo recuperar esos créditos. Los créditos que estén en juicio, vamos a usar la cuenta deudores en gestión judicial, que también es una cuenta patrimonial del activo. Los créditos que sean incobrables y de los que tenga certezas de que van a ser incobrables, vamos a usar la cuenta deudores incobrables, que es una cuenta ya de pérdida, resultado egreso saldo deudor. Y los créditos con probabilidad de que no sean cobrables o cobrados, vamos a usar la cuenta previsión para incobrables, que es una cuenta que complementa, que regulariza, que corrige el saldo de los otros créditos, ¿sí? Tanto de los deudores por venta, de los deudores morosos, de los deudores en gestión judicial, como de los documentos a cobrar que no está en este esquema. Ahora bien, nosotros vamos a ver dos partes o dos formas de hacer la depuración de los deudores.
En una primer forma vamos a ocupar estas cuentas de acá. Y en una segunda forma vamos a incorporar esta cuenta de acá. Es decir que en esta presentación, en esta introducción que estamos haciendo, presentamos a esta cuenta la previsión para incobrables, ya la vamos a ver con profundidad, y sabemos que es una cuenta que corrige el saldo de los créditos, ¿sí? Bien, las cuentas de activo aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Las cuentas de pérdida aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Y la cuenta regularizadora, esta complementaria del activo, tiene saldo contrario a la cuenta a la que está regularizando. Entonces, aumenta por el haber, disminuye por el debe. Bien, forma de registrar la depuración. Les decía que hay dos. Una primera forma, que vamos a decir que es en el momento en el que se producen estas incobrabilidades, en la que se produce la morosidad, en la que se produce que llevamos a juicio a un cliente. O la otra forma es registrarla por importe estimado de lo que puede llegar a ocurrir, es decir, creando una previsión. En esta segunda forma es la forma en donde interviene la cuenta previsión para incobrables. Ahora nos vamos a dedicar solamente a esta primera. En el momento en el que se producen esas incobrabilidades o en el momento en el que se produce la morosidad, etc. Entonces, la primera forma es en donde el momento en el que se produce la incobrabilidad o el reconocimiento del cambio de condición de crédito es si tenemos la cuenta de deudores por venta, y cuando digo acá deudores por venta me puedo estar refiriendo también, por ejemplo, a documentos a cobrar. Lo que hacemos es, a un momento determinado, cuando yo estoy haciendo o la circularización esa, o la revisión de las facturas y los recibos, o el análisis individual de las cuentas, esas de las que hablamos al principio, lo que hago es, me fijo cuántos de esos deudores por venta están atrasados y entonces los saco de esta cuenta y los llevo a deudores morosos. O cuántos de estos clientes les he iniciado juicio y los saco de esta cuenta y los llevo a una cuenta específica, deudores en gestión judicial. O los saco de esta cuenta y los llevo a deudores incobrables y ya tengo la certeza de que efectivamente no me va a pagar. Ahora bien, también puede ocurrir que clientes que estaban atrasados y yo los tenía en la cuenta deudores morosos, los tenía expuestos contablemente en la cuenta deudores morosos, lo que hago es sacarlos de esta cuenta y llevarlos a deudores en gestión judicial si les inicié juicio, por ejemplo. O a algún cliente al que lo estaba exponiendo contablemente en esta cuenta, deudores en gestión judicial, puede ocurrir que se declare insolvente o se declare en quiebra. Entonces, efectivamente, ese cliente va a ser incobrable. Entonces, lo saco de esta cuenta deudores en gestión judicial y los mando a una cuenta deudores incobrables. ¿Qué pretendemos con todo esto? Lo que se pretende es que la contabilidad y las cuentas que utilice reflejen la realidad. No es lo mismo decir que yo tengo clientes o créditos por 100.000 pesos, por ejemplo, en la cuenta de deudores por venta, a decir que tengo clientes por 10.000 pesos y 90 están atrasados. ¿Sí? Ahí ya cambia la cosa porque ya hay un semáforo amarillo en donde me tengo que preocupar porque hay mucho atraso en los pagos de mis clientes. ¿Sí? Entonces se entiende, esa depuración lo que consiste es en ir dejando solamente en deudores por ventas aquellos que efectivamente pagan de manera regular. Y sería algo así como reclasificar los saldos que están acá en distintas cuentas en función de cuál es esa nueva condición que tienen los clientes. Pero a su vez también puede haber trasvase o traspaso de los deudores morosos a los deudores en gestión judicial, de los deudores morosos a los deudores incobrables, de los deudores en gestión judicial a los incobrables, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahí se permite ir jugando. A tener que estar atento a lo que dice la referencia. ¿Sí? Entonces veamos, los deudores incobrables. La primera forma, los deudores incobrables son aquellos deudores que efectivamente no voy a poder cobrar, es una pérdida para la empresa. Cuando declaro a un cliente como incobrable, a un crédito como que va a ser incobrable?
Lo declaro cuando el deudor, el cliente, se declara en quiebra, cuando el cliente está prófugo, es decir, que hay incapacidad para encontrarlo, por la muerte del deudor, acá tómenlo con pinzas porque en algunas condiciones, cuando se cumplen algunas condiciones de que no hay un patrimonio que resguarde el crédito, ¿sí? Y cuando hay falta de documentación adecuada para demostrar que existe una deuda. Es decir, si me entregaron un pagaré y después yo pierdo ese pagaré, voy a hacer un ejemplo grotesco, y no existe ese pagaré, pues no puedo ir y reclamarlo, sí que me lo pague. Entonces, cuando hay falta de documentación, ahí termina declarándose incobrable y declaro la pérdida para la empresa. Entonces, para estos casos, siempre que un crédito cumpla alguna de estas condiciones, para la empresa va a ser una pérdida y lo voy a tener que sacar de la cuenta de deudores por venta o de la cuenta de documentos a cobrar y mandarlos a esta cuenta de pérdida, deudores incobrables. Por ejemplo, supongamos que en el balance de sumas y saldo, al final de un ejercicio, la empresa tiene, entre otras cuentas, la cuenta de documentos a cobrar por este saldo y la cuenta de deudores por venta por ese saldo, ¿sí? Y la referencia nos dice que un cliente en cuenta corriente sin documentar por 40.000 pesos es de imposible recupero. Un cliente en cuenta corriente sin documentar yo lo tengo reflejado en la cuenta deudores por venta. Es decir que 40.000 pesos que están adentro de estos 150.000, recuerden que esto era un análisis individual, es decir, estos 150.000 se componen de un montón de créditos a distintos clientes. Bueno, uno de esos, por 40.000 pesos, es de imposible recupero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarlo de esta cuenta y, como es de imposible recupero, mandarlo a deudores incobrables. La otra parte de la referencia dice que un cliente que nos debe 30.000 pesos en un documento, es decir, si lo tengo en un documento, es un documento a cobrar, es decir, de estos 230.000 hay un documento por 30.000 que está en quiebra y el crédito no lo podrá pagar. Es decir, que se declaró en quiebra, también va a ser un deudor incobrable. Lo que voy a hacer es sacarlo de documentos a cobrar y mostrarlo ya como pérdida. Entonces veamos cómo serían los asientos. Lo que hago es, acredito la cuenta de deudores por venta por los 40.000 y documentos a cobrar lo acredito por 30.000, entonces me baja el saldo contable y aparece acá la cuenta de deudores incobrables por los 70.000. En el detalle podemos poner por depuración de deudores o reconocimiento de incobrables. ¿Cómo queda el nuevo balance de sumas y saldos ajustados? Bueno, documentos a cobrar, en lugar de tener un saldo de 230.000, queda con un saldo de 200.000, el nuevo saldo ajustado. La cuenta deudores por venta, en lugar de quedar con 150.000, queda con 110.000. Y aparece la cuenta deudores incobrables con un saldo de 70.000. ¿Sí? Fíjense acá que lo que hemos hecho es depurar, limpiar la cuenta deudores por venta y depurar la cuenta de documentos a cobrar, dejando solamente aquellos saldos que me están pagando regularmente. ¿Sí? Esto en la realidad, ¿cómo se hace? Bueno, como les digo, se buscan los documentos, se buscan los recibos que tenemos, se busca quién es el que está moroso, se busca quién es el que se declaró incobrable, etcétera, etcétera. Y cuando tomamos conocimiento de eso, ahí hacemos estos asientos, hacemos esta depuración, ¿sí? Veamos los deudores morosos y los deudores en gestión judicial. Estas son dos cuentas que son de activo, es decir, que si bien están atrasados en el pago, o si bien yo les he iniciado juicio en el caso de los deudores en gestión judicial, son créditos que todavía puedo recuperar. Por eso son cuentas de activo y por eso están dentro del rubro créditos. Entonces, en esas cuentas se muestran aquellos que, si bien son recuperables todavía, tienen alguna mora, en el caso de los deudores morosos, es decir, demora en el pago de las cuotas, por ejemplo, o atraso, pero que todavía se pueden recuperar. Y
También las empresas suelen mostrar, exponer por separado aquellos créditos que todavía son recuperables, pero que se les ha iniciado algún proceso judicial, juicio, ¿sí? Para recuperar ese crédito. En este caso, para la empresa sigue siendo un activo, sigue siendo un crédito, porque aún es recuperable, tiene valor recuperable. Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que el balance de sumas y saldo al final de un ejercicio tiene la cuenta de documentos a cobrar por 200.000 y deudores por ventas por 170.000. Y las referencias dicen que la empresa le inició juicio a un cliente que nos entregó un pagaré por 70.000. Si dice que nos entregó un pagaré, nosotros en qué cuenta lo vamos a tener, en documentos a cobrar, ¿sí? Y que decide exponerlo en su balance de sumas y saldo. Es decir, que ya sabemos que 70.000 lo voy a tener que sacar de la cuenta en la que la tengo actualmente, que es documentos a cobrar, y lo voy a mostrar con lo que efectivamente es, que es deudores en gestión judicial. La segunda dice, además quiere exponer a los clientes sin documentar, es decir, deudores por venta, que están atrasados en sus pagos por 40.000. Es decir, quiere mostrar que hay deudores morosos por 40.000. Asimismo, toma conocimiento que un cliente en cuenta corriente nos debe 30.000 y es de imposible recupero. Entonces ese es incobrable. Acá ya mezclamos las tres cuentas. Veamos por uno cómo sería el caso. La empresa inicia juicio a un cliente que nos entregó un pagaré por 70.000. Entonces sacamos de la cuenta de documentos a cobrar esos 70.000 y los ponemos en la cuenta de deudores en gestión judicial. Entonces de esta manera estamos mostrando que tenemos clientes a los que le hemos iniciado juicio por 70.000 pesos. Sigue siendo una cuenta patrimonial del activo, ¿sí? Vamos a la otra. Los clientes sin documentar, es decir, deudores por ventas que están atrasados en sus pagos por 40.000. Lo que hacemos es, los sacamos de la cuenta deudores por ventas por 40.000 y los mostramos en la cuenta deudores morosos por 40.000, ¿sí? Que sigue siendo una cuenta patrimonial del activo. Y finalmente, el caso del incobrable dice que un cliente en cuenta corriente, es decir, deudores por ventas, porque no nos dice acá que esté documentado, es de imposible recupero. Entonces, ¿qué hacemos? Lo sacamos de la cuenta de deudores por venta y lo mandamos a la cuenta que representa ese imposible recupero, esa pérdida para la empresa, que es deudores incobrables. Entonces, con esto, lo que hemos hecho es, hemos limpiado la cuenta de deudores por ventas y hemos limpiado la cuenta de documentos a cobrar y hemos dejado en esas dos cuentas solamente aquellos que estén pagando de manera regular. Y tramos esos créditos que son incobrables en la cuenta incobrable, los que están atrasados en sus pagos en la cuenta deudores morosos y los que están en juicio en la cuenta de deudores en gestión judicial. Un poquito para atrás. Si después, el próximo año, a estos deudores morosos por 40.000 que tengo acá, si no me pagan y decido iniciarle juicio, lo que voy a hacer es sacarlos de las cuentas de deudores morosos y mandarlo a la cuenta deudores en gestión judicial. Por ejemplo, esto es lo que he querido representar acá con estas líneas. De deudores morosos puede pasar a deudores en gestión judicial, puede pasar a deudores incobrables, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso van a tener que estar atentos a qué es lo que dice la referencia. En la realidad esto lo van a saber porque van a saber cuál es la calidad del crédito que tienen con su cliente, con ese deudor por venta o con ese deudor moroso. Van a saber cuál es la relación, cuál es la calidad del crédito y qué tan alto es el nivel de recuperabilidad que tiene ese crédito. Entonces, con esto hemos visto el tema de depuración de deudores, solamente la primera forma. En los próximos videos veremos la segunda forma que tiene un poquito más de complejidad y en donde ya trabajamos de manera estimativa de lo que puede llegar a pasar en el próximo año. Así que los invito a que vean este video tantas veces sea necesario, que tomen papel y lápiz y vayan tomando apuntes y lean el material al respecto. Nos vemos.